Todos bienvenidos y bienvenidas esta noche. Gracias por su asistencia. Igual el mensaje lo vamos a grabar a favor de aquellas personas que no pueden venir porque están en sus turnos laborales y cosas como esas. Entonces vamos a dejar de todas maneras el material como apoyo para ellos. Igual lo van a tener ustedes. Hoy vamos a abrir un grupo en WhatsApp que va a ser con las personas que asisten acá y va a ser una información muy interna de nosotros. Ya no lo vamos a dejar abierto para todos, sino solamente para nosotros, donde podemos hacer preguntas y cosas que tienen que ver con el seminario para profundizar, donde van a poder mandar las tareas también, los ejercicios que vamos a dejar, entonces los van a mandar ahí también por eso. Marcos capítulo 16, verso 15. ¿Quién lo tiene, por favor? Danielito, por favor. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muy bien, esta es la gran comisión, el gran mandato. Ir por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí comenzamos con el primer interrogante. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál fue la labor? ¿Cuál es el evangelio que el Señor Jesucristo le pidió a los discípulos que predicar? ¿Cuál será ese evangelio? Ayúdeme. Buenas nuevas de salvación. ¿Qué más? El evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz. ¿Qué más? El evangelio de salvación, de la reconciliación, del arrepentimiento. Fíjense que tenemos 5 o 6 conceptos. ¿Cuál tiene razón? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Qué tal si les digo que es el evangelio de la gracia? ¿Y qué es el evangelio de la gracia? ¿Qué será? ¿Qué será eso del evangelio de la gracia, que es como el punto donde tenemos que llegar? Salvación por gracia. Un regalo que Dios nos dio. Muy bien. Aquí van a haber 2 puntos que vamos a estar tocando. Uno, primero, tener otros conceptos muy claros. Y 2, que una vez tengamos los conceptos claros, es lo que vamos a transmitir a los demás. Porque miren que si uno no tiene los conceptos claros y uno va a evangelizar, uno dice, bueno, pero ¿por dónde comienzo? Entonces vamos a comenzar como desde la base, para que para nosotros los conceptos sean muy claros y en ese sentido lo podemos difundir igualmente claro. Es como cuando uno está en una empresa y le dan un producto para vender. ¿Qué es lo primero que la empresa lo capacita a uno? En el producto. Y si el producto se puede consumir, pues uno lo consume para ver las gracias y las bondades del producto y tener más autoridad para poderlo ofrecer. O si es un electrodoméstico, o si es un vehículo, lo demás, uno tiene que conocer muy bien el producto para que, basado en lo que uno conoce el producto, tenga la seguridad, la certeza y la firmeza de poder darlo a conocer. Porque imagínense, si uno no conoce el producto, ¿cómo lo va a vender? De hecho, de pronto lo vende por la misericordia de Dios y es que hay algunos clientes, pero no es lo mismo que uno saber, ese producto yo lo he consumido y sé lo bueno que es. Entonces, en el cristianismo muchas veces sucede eso. Y ahí es un puntico donde la gente, como no conoce muy bien, entonces prefiere quedarse callada porque dice, no, dice que yo haga el oso y le diga una cosa o me pregunte y me corche. Vamos a tener por lo menos 60 preguntas dentro de todo el seminario, 60 preguntas que son las más usuales que la gente hace cuando nosotros vamos a predicar. Obviamente no nos van a hacer las 60 preguntas, o quizás sí. Lo importante es que podamos tener respuesta para que en el evento que vengan las preguntas, nosotros sepamos efectivamente cómo vamos a trabajar, qué les vamos a decir. Entonces el propósito de las lecciones de esta escuela de evangelismo básicamente es eso: poder tener un entendimiento claro, preciso, para que basado en eso nosotros podamos transmitir una buena información a las personas. Esto se vuelve importante preparando la enseñanza. Yo decía, nosotros, es decir, en nuestras manos está la salvación de muchas personas, el llevar el mensaje de salvación, no que la salvemos nosotros porque la misericordia es, pero sí el llevarle el mensaje de salvación. Y ahí están nuestros familiares, ahí están nuestros amigos, ahí están nuestros vecinos. Y si un médico, un cirujano se prepara tanto para que en un momento determinado que tenga que hacer una cirugía, por ejemplo, de corazón abierto, él sea tan preciso que si el bisturí se le va mal, podría matar a esa persona, ¿por qué no nosotros, cuando estamos hablando de la eternidad, de la salvación de las almas? Y el cristianismo, la iglesia, de pronto se ha relajado un poco en eso y no ha profundizado, y entonces pues, no dice, no habla y sencillamente se queda callado.
Entonces el objetivo es eso. Vamos a tocar algunos expositores, predicadores de la antigüedad, como Charles Spurgeon, como Stanley y muchos predicadores, pero no es que nos vamos a sesgar con ellos, sino que en su momento dijeron cosas importantes basados en la palabra de Dios y que vamos a rescatar algunos de sus pensamientos. No que nosotros seamos, entonces somos luteranos, entonces somos calvinistas, no. Nosotros somos de Jesucristo y somos cristianos, punto. Nosotros no vamos con ninguna corriente, vamos con la palabra de Dios, que es realmente lo que marca la diferencia. Pero sí nos vamos a citar porque pues en su momento dijeron cosas importantes, pero también entendemos que se equivocaron, que fallaron como cualquiera de nosotros, que no fueron infalibles, ¿de acuerdo? Entonces, si lo citamos, no sé qué, entonces ahora nosotros somos calvinistas, no, nada, solamente para tener en cuenta eso. Bien, entonces vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué es el Evangelio de la gracia de Dios? Ustedes dieron algunos conceptos que son buenos, vamos a rescatarlos ahorita. Esta es una carta del apóstol Pablo que escribió a la iglesia que está ubicada en Roma. No es que es una carta de los romanos, que a veces nos enseñan, no, los romanos no escribieron nada, es Pablo escribiéndole a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces noten que aquí hay unas palabras bien importantes. Charles Spurgeon dijo lo siguiente al respecto. Dijo, deja que esto sea para ti la marca de la verdadera predicación del Evangelio, donde Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. ¿Es claro eso? O sea, Cristo es todo para nosotros. Bueno, llamamos cristianos. Y la criatura, nosotros, no somos nada. Donde la salvación es todo por gracia, a través de la obra del Espíritu Santo que aplica al alma la preciosa sangre de Cristo. Entonces hay un concepto claro de Charles Spurgeon que habla aquí interesante, donde el que tiene que ser destacado siempre, escúcheme, es ¿quién? Cristo Jesús. Donde toda la gracia, toda la honra, toda la gloria es para Cristo Jesús. Aquí no es el hombre, es decir, aquí no son nuestros méritos, aquí no es una denominación, aquí no es un pastor. Una de las cosas que quiero dejar muy marcada cuando hablamos del Evangelio y la gracia es que el que tiene que estar destacado siempre, el que tiene que estar puesto en eminencia, en el lugar que corresponde, siempre será Cristo Jesús. No son las obras nuestras. Cuando hablábamos que por aquí menciona la palabra de las buenas nuevas, ¿qué quieren decir? Buenas noticias. Eso es un vocablo compuesto, un vocablo griego, que es la palabra evangelium. Y evangelium es una palabra compuesta, que es la palabra eu, que quiere decir bueno o buena, y angelum, que quiere decir ángel, y la palabra ángel es mensajero. Mensajero. Entonces es un mensaje bueno, una noticia buena. Eso es la palabra evangelio. Cuando hablamos de evangelio, entonces diga conmigo, es una buena noticia. Pero ¿cuál es esa buena noticia? Bien, cuando se habló del evangelio, eso no fue desde la época de Cristo, siempre se ha hablado del evangelio, de las buenas noticias. En la época antigua, cuando había una guerra, cuando había una batalla, y vencían en la batalla, estaba el ejército y ganaban esa batalla, entonces llegaban los mensajeros e iban a los pueblos que no habían participado en la batalla para nada y les daban la buena noticia. ¿Cuál sería la buena noticia? Que habían vencido, que habían ganado. Entonces era gente que estaba ahí a la expectativa de ver cómo les irían nuestros soldados, cómo nos iría en la guerra, y de pronto llegaban los emisarios, llegaban los mensajeros, les decían, les tenemos buenas noticias. Resulta que ganamos la guerra. Fíjense, le estaban dando la buena noticia a gente que no había hecho nada, pero ellos recibían la buena noticia. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto de la buena noticia? Entonces, la buena noticia es un informe de algo que ya fue hecho, de algo que fue ganado y algo que nosotros podemos gozar de esa victoria.
Entonces, cuando hablamos de las buenas noticias, estamos hablando de un mensaje de algo que ya se conquistó, de algo que ya se ganó, de algo que ya sucedió y que nosotros somos beneficiados de esa victoria que se ganó. De manera pues que esa batalla, hablando ya del cristianismo, esa batalla ya fue ganada. ¿Y fue ganada por quién? Por Cristo Jesús. Pero la gente no sabe que ya está en victoria, porque la gente no está en Cristo Jesús. Nosotros que estamos en Cristo Jesús, que conocemos al Señor, que nos hemos arrepentido, que tenemos la salvación, eso espero, y si no, durante el transcurso del seminario vamos a afirmar algunas cositas. Entonces nosotros ya recibimos esa buena noticia. Vayan por favor a la Biblia, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1, 10. Entonces, los que están tomando nota, podríamos decir que es el anuncio de algo que ya se había hecho a favor de muchos que no habían hecho nada. Primera de Pedro 1.10. Levante la manita el que lo tenga, por favor. Martica. Es el anuncio de algo que se había hecho a favor de muchos que no habían hecho nada. Primera de Pedro 1.10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Muy bien. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Voy a apoyar con la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Así que para nosotros como creyentes, la buena noticia es que ya fue ganado, que no tenemos que hacer nada, escúchenme, que no tenemos que hacer nada porque la batalla ya fue conquistada, la batalla ya fue ganada. Juan capítulo 19, versículo 30. Vamos a estudiar mucha Biblia, entonces tengan ahí en referencias, por favor, porque venimos a esto. Hoy es un día donde aprendemos, donde estudiamos la palabra, donde aplicamos la palabra al estudio que estamos haciendo. Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Qué dice cómo? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, le dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok. Cristo Jesús, lo que tenía que hacer en esta tierra, lo hizo, concluyó. Y en este pasaje de Juan 19:30, en la Nueva Traducción dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Es decir, lo que tenía que hacer Cristo, lo hizo al pie de la letra. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Fíjense que fue algo que ya se hizo. O sea, cuando uno le pide, y uno comete muchos errores a veces, que le pide al Señor Jesucristo cosas, cuando Él ya lo hizo todo. Lo que Cristo tenía para hacer en esta tierra, ya lo hizo. Lo que pasa es que no lo sabemos. Lo que pasa es que no vamos a las promesas, porque muchas de las victorias que nosotros estamos esperando ya fueron ganadas. Y seguimos todavía esperando que venga la victoria cuando Cristo dijo: ya eso, yo ya gané esa victoria hace mucho tiempo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7, ya dicen por favor por ahí Romanos 3:20, Hebreos 10:7, dice la escritura: luego dije, en Nueva Traducción Viviente: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las escrituras. Como dice por aquí en Reina Valera, por favor, Hebreos 10:7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ok, Jesús diciendo que lo que Él hizo fue que La voluntad de Dios, como estaba escrito. Fíjense que todo lo que sucedió, eso lo hemos estudiado ya en días anteriores, todo lo que sucedió en Cristo Jesús, en la vida de Cristo Jesús, todo estaba ya estaba predestinado, ya Dios lo sabía. Entonces Jesús lo que está diciendo acá es: he hecho tu voluntad, Señor. Todo lo que tú me dijiste que hiciera, que está ahí en los rollos, en los libros, lo he hecho, Señor. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige
Nueva Traducción Viviente dice Romanos 3:20. Escuchen con muchísima atención este pasaje, por favor. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ojo, que aquí ya hay un concepto para que lo tengamos claro. Dios no demanda que nosotros cumplamos toda la ley. ¿De acuerdo? Porque si alguien tiene el concepto que estamos en esta tierra para cumplir todo lo que la ley dice, estamos equivocados. Y vamos a terminar frustrados. Porque absolutamente ninguno humano, ninguno de nosotros, por espiritual, por santos, por consagrados que seamos, nunca podremos cumplir toda la ley. ¿Sí? ¿Ya están de acuerdo? Porque si no fallamos por un lado, fallamos por el otro lado. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, quiero leerlo nuevamente, pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Y entonces, claro, aquí ya es un cortocircuito, alguien me dice, ¿cómo así? Luego no es lo que tenemos que hacer, cumplir la ley. Y no, porque por cumplir la ley, ninguno vamos a ser salvos. Porque la Biblia dice, entre otras, que si nosotros fallásemos, aunque sea con uno, es como si hubiéramos fallado en todo. Entonces vamos a terminar mal. Entonces por eso cuando nos vamos en el legalismo de querer hacer todo y hay que hacerlo todo y no equivocarnos y el guardar tal día y una cantidad de cosas, pues fallamos. Porque yo puedo guardar un día, no, yo guardo el sábado porque me han enseñado que tengo que guardar el sábado, pero soy un mentiroso. Pero es una persona que guardo rencor, ¿de qué me está sirviendo? ¿Verdad? Entonces si uno se va por esa línea de tratar de guardar la ley, pues vamos a fallar. Y aquí Pablo desbarata ese concepto. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Entonces, ¿para qué es la ley? ¿Para qué Dios dejó los 10 mandamientos? ¿Para qué será entonces? Si no es para que los cumplamos, si no es para que los guardemos, entonces ¿para qué será? Para que nos demos cuenta que se No tenemos que inventar nada, la Biblia lo está diciendo. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros miramos la ley, miramos los 10 mandamientos, que esa ley se convierte como un ¿qué? Como un espejo, donde nos permite vernos y saber cómo estamos delante de Dios. Y seguramente que cuando nos vemos por el espejo de la ley, entonces nos damos cuenta que somos ¿qué? Los pecados. Y entonces nos derrumbamos. Entonces, yo creí que era más espiritual, yo creí que porque era pastor, entonces Dios me confronta con la ley y dice, no, está mal. Entonces, la ley lo que nos hace es vernos cómo estamos delante de Dios. Nos muestra como ese espejo. ¿Sí? Vamos teniendo conceptos claros en eso. Y entre otras, vamos a estar mirando una de las lecciones base de eso, cuando estemos predicando, entonces, cómo es que vamos a predicar, y vamos a predicar con la ley, para mostrarle a la gente cómo es que está, y entonces ya los bajamos de su curubito, y dicen, no, si no es que es tan bueno, yo creí que estaba tan bueno, pero cuando me doy cuenta que soy un pecador, no, yo necesito de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos está mostrando todo eso? Estamos mirando el Evangelio y la gracia. El entender que no es por lo que la gente hace que se salva, sino que es por la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a otro pasaje. Gálatas, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice, por favor? Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los que de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ok, permítanme leer en la nueva versión y nueva traducción viviente. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba, está diciendo el apóstol Pablo. Dicho sea de paso, dice la versión, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, se pueden creer los muy, pero si no están predicando la palabra, si están predicando sus cosas, fíjense que es un concepto bonito que tocamos la semana anterior. Por eso dentro de la iglesia no encontraremos el término de que fulano de tal es el líder de alabanza, el líder de no sé qué. No hay líderes. Todos somos simplemente ¿qué? Servidores. ¿Y un servidor es un qué? Un siervo. ¿Y un siervo es un qué? Un esclavo.
Un esclavo es un ¿qué? Un sirviente, uno que sirve. ¿Sí? Entonces todos vamos a servir. Y aquí la iglesia entonces parejito. Todos somos servidores. Yo soy un servidor de ustedes. Soy un servidor del Señor. Soy un servidor de la iglesia. No es que, ay, que el pastor es intocable y que cuidado tocan al ungido de Jehová. Es un concepto que donde la gente ha querido tener como una investidura que no es. Entonces cometen errores y la gente ve los errores del pastor y no dice nada porque no es como él puede decir porque es el ungido de Jehová. No, mis amados, todos somos servidores. Y si ese servidor se equivoca, el cuerpo tiene el derecho de decir, servidor, usted se ha equivocado. Usted la boca sí, pero esa boca está hablando cosas que no son y así tampoco es. Así como si la pierna se equivoca, como el ojo se desvía y cosas como esas. Entonces para que tengamos un concepto, y Pablo lo deja aquí muy claro. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Entonces, si nosotros vemos, hasta aquí mis amados, si nosotros vemos el Evangelio como un anuncio de algo que fue hecho a favor de muchos, ¿sí? Eso fue lo que hizo Cristo, donde los muchos no pueden hacer nada para obtener la salvación. Entonces vamos a entender algo muy claro, mis amados, que nosotros no tenemos que hacer nada para obtener la salvación. No es ninguna obra de nosotros. No es que una parte la hace Dios y la otra parte la hacemos nosotros. Porque entonces ahí vamos a tener unos conceptos que son errados. Donde decimos, es que yo me gané la salvación porque yo me bauticé, porque yo hice tal cosa, porque yo ofrendo, porque yo diezmo, entonces por eso me gano la salvación. Sí, Dios hace una parte y yo hago la otra. No, lo que quiero que nos quede muy claro es que todo lo hace Dios. Todo lo hizo Cristo Jesús. La obra completa y absoluta de la salvación de un alma es de Cristo Jesús. Bueno, vamos a mirar la promesa de fe y esperanza del Evangelio que se nos dio. Y esto fue dado desde el principio. Les dije que el Evangelio no fue algo de ahorita, no fue algo de la época de Jesucristo, sino que es algo que estaba desde el principio. Vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 5, versículo 19. ¿Ustedes recuerdan, mientras lo buscan, que Dios hizo un pacto con Adán? ¿Sí recuerdan eso? ¿Cuál fue el pacto? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Adán? Que saldría el Mesías. ¿De Adán? ¿Adán? ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Cuál fue el pacto? ¿Qué le dijo? Principio básico. ¿Qué fue que le dijo? Le dijo que si le obedecía iba a vivir. ¿Sí? Todo esto, o sea, fíjense que el Señor coloca a Adán después de que ha hecho todo y lo pone en un paraíso para que disfrute. Todo esto ya lo ha hecho, porque cuando Adán viene a esta tierra, cuando el ser humano viene a esta tierra, Dios ya había hecho todo. Ahora le tengo todo para que usted lo disfrute. Obedéceme y vas a vivir y vas a disfrutar de todo esto. Pero si me desobedeces, ¿qué va a pasar? Vas a morir. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció. Y como desobedeció, entonces vino ¿qué? La muerte. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Okay. Fíjense que desde el principio Dios deja establecida una promesa. Dios como que cuando Adán falló, ¿será que Dios sabía que Adán iba a fallar? Sí, claro. ¿Y será que Dios sabía cómo solucionar ese problema? ¿Dios tenía la provisión para eso? Claro. A Dios no lo puede absolutamente nada desprevenido. En esta versión dice lo siguiente: por uno solo que desobedeció a Dios, ¿de quién está hablando ahí? Ya. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció, ¿quién fue el que obedeció? Cristo Jesús. Uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Noten cómo la Biblia, entre otras, llama a Jesús como el segundo ¿qué? El segundo Adán, porque el primer Adán falló. Y el Señor probó con Noé, falló. Probó con Abraham, falló. Entonces el Señor mismo, Él es la provisión. Y así como por un hombre vino el pecado, y todos nacemos en esa naturaleza pecaminosa, adámica,
Entonces, por un solo hombre llamado Jesús, todos, dice aquí en la escritura, muchos serán declarados justos. Muchos, no dice todos, muchos. ¿Por qué no dice todos? Porque no todos van a ser porque tenemos el libre albedrío y algunos no lo van a aceptar. Porque es es la misericordia de Dios. Ahí está también la gracia de Dios, ¿verdad? Porque es que ahí también otro punto, porque no es que yo lo quise aceptar, entonces yo acepté a Jesús. Entonces si digo yo acepté a Jesús, ¿quién se está llevando el crédito? Y si uno dice el Espíritu Santo fue el que me tocó y fue el Espíritu Santo el que me acercó a Cristo, ¿de quién es la gloria? Entonces, ojo, porque ahí hay otro concepto, y gracias Martín, hay otro concepto, que a veces nosotros creemos que fuimos los que aceptamos a Jesús. Y entonces yo soy salvo porque yo tomé la decisión de aceptar a Jesús, porque pobrecito estaba afuera, y así nos lo mostraron, ¿no? Jesucristo está a la puerta y llama. Entonces, ay, pobrecito Jesús, yo como que le abrí la puerta y lo dejé que entrara, pobrecito Jesús. Entonces Jesús está en mi corazón porque yo fui el que lo acepté, porque yo fui el que tomé la decisión de decir, sí, yo acepto a Jesús. Sí, pobrecito, bueno. No, mis amados, aún en eso, escúcheme, aún en eso está la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo el que toca nuestras vidas, es el Espíritu Santo el que nos acerca a Jesús, porque es que lo que queremos desmontar es cualquier cosa que haga creer que somos nosotros y que le quitemos la gloria a Dios. No, sí, yo lo acepté. Entonces cuando se hizo hacer esas oraciones donde la gente levanta las manos y repita conmigo esta oración, y entonces la gente repitió la oración y a partir de ahora usted es salvo porque usted hizo la oración, porque usted, entonces hay un error, porque entonces la gente sale inflada diciendo, es que yo fui que lo acepté, porque si no lo hubiera aceptado no sería salvo, y no fuimos nosotros, fue el Señor. Él extendió primero, dice que Él nos amó primero, Señor. Por eso dice Juan, no me buscasteis vosotros a mí, sino que yo. Es eso, perfecto, es eso. El Señor fue el que nos buscó. Así que si estamos acá, si Dios nos ha llamado a ser parte de su cuerpo, es por la obra del Espíritu Santo, que utilizó, escúchenme, que utilizó de pronto a alguna persona. No es que yo esté acá porque fue mi compadre, mi papá el que me trajo. Entonces la gloria la lleva el papá o el compadre. No, es el Señor que utiliza instrumentos para acercarnos, utiliza medios, utiliza circunstancias y lo demás, pero es el Señor. Yo tengo una inquietud, de acuerdo a lo que dice la hermana. O sea que para él no aplica el libre albedrío. Porque o sea, es el que nos está llamando es Dios, no nosotros. Sí, pero yo digo, Dios puede llamar a alguna persona y lo ha traído, y esa persona, a pesar de que ha sido llamado, se quiere ir. Y ya está llamado, y el Señor lo ha traído, y el Señor trata como de acorralarlo, de cautivarlo. Y esa persona, eso es lo que se llama apostasía, que lo vamos a estar mirando, son los que apostatan, conociendo una verdad, sabiendo una verdad, prefieren irse al mundo. O sea, yo sé, sí, yo fui llamado por el Señor, pero sin embargo ellos toman su decisión y se van al mundo. Y hay muchísimos conocidos, familiares, amigos, que estaban en la iglesia, que participaban, que tienen un llamado, y sin embargo, a pesar de eso, entonces son rebeldes y dicen, no, yo hago mi vida. O sea que si aplica, Sí, claro. Claro, nos dejó. Jonás está aplicando. ¿Qué le dijo el Señor a obedeces? Y él dijo, bueno, a pesar de que vio todas las bendiciones, el paraíso y todo lo que tenía, dijo, yo le desobedezco. Ahí aplica. Gálatas capítulo 3, versículo 17. ¿Quién lo tiene, por favor? Gálatas 3, 17 y 18. En la nueva traducción dice, lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Bien, mire lo que dice acá. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Y fíjese que es muy interesante, y es que lo que Dios ha hecho con nosotros, y para el punto que tocaba Angélica ahorita, las personas se pueden pretender ir de Dios, de las manos de Dios, pero Dios tiene una promesa.
Y si esa persona verdaderamente Dios la llamó, Dios no la va a perder. Y puede ser hasta el último momento de su vida. Ahí la promesa se cumple. Y esa es la promesa. Y es que fíjense que es una cosa los llamados y otra los ofrecidos. Y ahí hay una diferencia. Una cosa es que yo me ofrezca y otra cosa es que Dios me llame. Pero lo cierto es que cuando Dios llama, cuando Dios escoge una persona, cuando Dios lo toma en sus manos, absolutamente nada. Y esa es la esperanza que nos alberga a nosotros. Pero entonces ahí se va el otro punto, y es donde hay que tener, es una línea supremamente delgada. Hay que tener muchísimo cuidado, porque la gente dice, yo ya fui llamado, yo ya soy salvo, entonces yo no pierdo la salvación. Y entonces es un concepto que hay que entrar a revisar dentro de todo el seminario. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? No se pierde. Por acá. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? No. Hay la gente que dice que está calladita. Pues lo que yo he estudiado pensaba que sí, pero es que hay un otro que dice, en Romanos creo que es pastor que dice que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. O sea, la salvación hay que guardarla, pero la salvación es un regalo del Señor. ¿Qué dicen ahí? Siempre me he tenido como... Ok, no, y de eso se trata, y vamos, no lo vamos a despejar hoy, pero son de las interrogantes que vamos a tratar de despejar en el seminario, porque hay que dar un concepto muy claro, porque la gente no... El Señor es santo, 3 veces santo, y el Señor en la Biblia, en un estudio que ve, el Señor no tiene contratación con el pecado, ni con el mal, ni con nada, Él es santo, y Él dice que ahí no entrará, su morada no entrará nada contaminado. ¿Qué dicen ahí? Pero precisamente esa fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, también. Sí, o sea, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos pecados necesitamos para no entrar? ¿Cuál es el pecado más grande para no entrar? ¿Qué pecado es tan grande que el Señor no nos deja entrar? O sea, hoy, pero un hijo de Dios nunca va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfeman los impíos, los que no conocen el Espíritu Santo, pero una persona que es un hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, lo que pasa es que es un concepto que vamos a estarlo trabajando, porque hay muchas confusiones en el sentido de que, es que yo conozco un pastor, un líder, un hermano en la iglesia, que era parte de la iglesia y que era salvo y que perdió la salvación. Lo que hay que entrar a revisar si verdaderamente era salvo o no era salvo. En la misma iglesia que había ovejas y cabritos dentro de la congregación, o sea, el trigo y la cizaña, que son muy parecidos. El trigo y la cizaña. Entonces, todo eso, pero cuando se habla de una persona que fue salva, que el Señor lo salvó, lo rescató, es que uno no puede decir, yo pequé, ya no soy salvo, ya me arrepentí, ya soy salvo, volví a pecar, ya no soy salvo. No, porque hay algo que es el que si realmente soy salva, no me voy a desviar, no me voy a apartar. Si una persona es tocada por Dios, es transformada, o sea, es salva, llamada por el Señor, apartada para Él, no creo que se pierda, no puede perder. Bueno, entonces viene una pregunta que la hacemos y muchos lo saben ya. ¿Un cristiano peca? Sí, claro. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Pero entonces la gran diferencia es, un cristiano peca, pero un cristiano practica el pecado. No. Es como los que dicen que el Señor no echa a la gente al infierno, que ellos mismos se van solitos. Por causa del pecado. Entonces, son conceptos y todo el seminario es para eso, para en sus momentos ir aclarando algunos conceptos. Si una persona está practicando un pecado, no es de Dios. Si una persona peca, tenemos abogado a Jesucristo el justo. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Si una persona, un creyente, realmente creyente, y tiene el Espíritu Santo, como lo decías estos días, no peca. Pero si no tiene el Espíritu Santo,
Porque puede haber un pecado circunstancial. Es que hay cosas que se va viendo, se va evidenciando. Sí, que se vuelva Pues ya uno no roba y mata como siempre piensa que todos somos pecados más grandes. Pero miró a alguien más, pero Se alejó una mentira. Ahí es que nos ayuda a hacer mal. Pero entonces si se aira el cristiano, porque un cristiano se puede irar, sí. Pero ¿qué hace el cristiano cuando se airó? Entonces uno va y se arrepiente porque uno está tan inconnocho que vaya a Dios. Y va y se arrepintió. Pero el que no es cristiano se aira y sigue 15 días, 20 días, un mes, toda su vida. Soy cristiano, pero vive airado todo el tiempo. O sea, está practicando un pecado. Y como está practicando un pecado, no puede decir que es del Señor, porque dice que el que practica un pecado es del diablo. Es que la gran diferencia está ahí, en pecar deliberadamente, circunstancialmente o algo así, y otra cosa es practicar un pecado, que ya es diferente. Si ve una persona que está practicando un pecado, él no puede decir que es un cristiano. ¿Listo? Cerremos ese paréntesis ahí. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Estamos mirando el Evangelio de la Gracia. Estamos 8:6. Estamos nosotros teniendo la claridad y darle también la claridad a las personas posteriormente que todo lo que recibimos es por gracia, que no es ningún mérito nuestro, que ya Jesús ganó la batalla, que cuando nos dan las buenas nuevas es informándonos e informándoles nosotros posteriormente a las personas que si están en Cristo Jesús están en victoria, porque Él ganó la batalla. Hebreos 8:6, por favor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Muy bien. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, y esto es importante entender, porque esto nos está mostrando una sombra de lo que era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo serán limpiados los pecados de las personas? Y ¿qué pasaba con ese pecado? Era cubierto, muy bien, cubierto. Era algo superficial, era algo por encimita. Y esa labor la hacía el sumo sacerdote. Pero al año siguiente tenían que volver y hacer las mismas prácticas. Entonces lo que hacían era que cubrir el pecado. Eso era el Antiguo Testamento. Y todos los del Antiguo Testamento caminaron bajo esa ley, esa costumbre, esa rutina. Y eso es lo que está hablando aquí. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdote antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. ¿Qué hizo Cristo entonces? A diferencia, borró, quitó, limpió completamente. Una cosa era, y por eso fíjense que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hicieron ellos? Se dieron cuenta de que habían fallado a Dios. ¿Y qué hicieron? Se cubrieron con que se escondieron, luego se cubrieron con unas hojas de ¿qué? De higuera. ¿Y qué dijo el Señor? Sí, sigan con su esfuerzo humano. Está bien, no, listo, qué bonito ¿qué hizo el Señor? Dijo, no. Entonces tuvo que sacrificar unos corderitos, unos animales y cubrirlos para mostrar que no era a la manera de los hombres con sus estrategias humanas, sino que era a la manera de Él, y tuvo que sacrificar, y ese sacrificio ya estaba apuntando ¿a quién? A Cristo Jesús. Recuerden por favor que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento apunta siempre a Cristo Jesús, absolutamente todo acto. Todo lo que ustedes ven ahí de que pasó eso, todo es sombra de lo que había de venir. Y eso es lo que estaba pasando. Eso que hacía el sumo sacerdote con los corderitos y lo demás, era una sombra de lo que iba a venir. Por eso cuando Juan el Bautista, que es primo hermano de Jesús, cuando lo ve venir, dice que, ¿cuáles son las palabras? He aquí el Cordero de Dios que cubre, que quita el pecado. Que quita el pecado. Por eso, entonces, Jesús, y aquí lo que siempre queremos destacar y siempre poner en alto es la obra redentora de Dios a través de Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 4.
decirse eso también en este tiempo actual, que las religiones cubren el pecado. Claro, es que la religión, yo les he dicho que cuando ustedes le pregunten, ¿ustedes de qué religión son? Si ustedes dicen, yo soy de la religión cristiana, están cometiendo un error en su respuesta. Porque el cristianismo no es una religión. ¿Qué es la palabra religión? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué quiere decir religión? Es el método humano para buscar a Dios. Un vocablo griego, la palabra religere, o sea, volver a ligar, volver a juntar, y son los mecanismos humanos, las estrategias humanas, las ideas humanas que pretenden acercarse a Dios. Por eso vemos entonces Bogotá suban de rodillas a Monserrate, flagélense en alguna cantidad de cosas, no coman carne el viernes de Cuaresma, o sea, son actos. Bueno, entonces no comen carne el viernes como para estar muy santos, pero están diciendo mentiras, están llenos de amargura, de odio, están robando, pero no comemos carne. Entonces es religiosidad. Y a veces, escúcheme porque gracias por el punto, a veces nosotros como cristianos terminamos siendo unos religiosos. Claro, ya nosotros no adoramos al negrito Felipe, a la Virgen de no sé qué, pero se adora a un pastor, se idolatra al pastor, no, con él no. Ahí cometemos muchos errores. Sí, no, claro, entonces ya nos volvemos idólatras, porque es que ¿qué es idolatría? Entonces, idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Entonces, ¿alguna de aquí podemos ser idólatras? Sí. Sin querer, queriendo. Porque el hijo no, con mi hijo sí no se meta con mi esposa, con mi trabajo, con el dinero, con muchísimas cosas. O sea, todo lo que le quite el primer lugar a Dios, es decir, todo lo que se anteponga. Entonces, ¿qué hago? A ver, veo el partido, veo el partido. ¿El fútbol se puede convertir en idolatría? Sí. El deporte, el gimnasio, los ejercicios, todo, cualquier actividad que le quite el primer lugar a Dios, se convierte en idolatría. Entonces, no, yo soy muy santo. Sí, pero es que le estás quitando el primer lugar a Dios. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok. Dice en esta versión, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Santos es qué? ¿Qué quiere decir santo? Apartados para los Dios. ¿Y cometemos errores todavía? Sí. ¿Será que somos calificados como intachables a los ojos? Ante los ojos no. Pero la santificación, ¿qué es? Muy bien, es un proceso. ¿Qué es santificación? Cada día nosotros tratamos de caminar, de acercarnos más a Cristo y alejarnos cada vez más del mundo. Si en este día tú dijiste, me alejé de cosas del mundo y me he acercado más a Dios, estás en el proceso. Lo difícil es lo duro es cuando digo, no, yo estoy más metido en el mundo y menos en las cosas de Dios. No podemos decir que estamos en un proceso de santificación, cuando me estoy dejando atraer más por el mundo y apartándome de las cosas de Dios. Pero cuando me estoy acercando más a Dios y alejándome del mundo, estoy dentro del proceso de la santificación. Entonces, fíjense que este anuncio de las buenas nuevas nos queda muy claro, nos va quedando claro, falta mucho todavía, nos va quedando muy claro que es una obra que ya fue hecha por Cristo Jesús. Es una victoria que ya fue ganada por Cristo Jesús. Que aquí no intervino absolutamente el hombre para nada, el ser humano no intervino para nada, sino que toda la misión, toda la labor, toda la batalla como tal, fue ganada por Cristo Jesús. Aquí no hubo ninguna intervención de los hombres. Aquí no es que en una parte y otra parte, aquí estamos hablando de todo y Cristo dice, ya lo hice todo. Entonces lo único que tenemos que hacer es creer por fe, poner nuestra confianza en Él. Entonces también este anuncio fue la sentencia de muerte al tentador llamado Satanás, el diablo, donde al haber abusado, al haber tomado ventaja, entonces también se sentenció. Mire por favor Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque no podemos desconocer, entre otras, que tenemos un enemigo. ¿Sí? O sea, también no es que no hay enemigo. O sea, los dos extremos son malos. Cuando tú todo lo conviertes en enemigo, y que Satanás, y que el diablo, y que no sé qué, a veces, escúcheme, a veces como cristianos nos justificamos. No, es que el diablo fue el que me hizo caer. Y entonces todo lo volvemos diabólico, todo lo satanizamos.
¿verdad? Porque estamos diciendo, no, es que fue el espíritu de no sé qué, espíritu de alcoholismo, espíritu de homosexualismo, espíritu de fornicación, y muchas de las cosas, no negamos que el enemigo está ahí, dice que anda como que, león rugiente, buscando a quien devorar, se apenas en la oportunidad y cae, pero tampoco me voy a llevar al extremo ni darle más importancia a Satanás que al mismo Jesús, a la obra de Cristo Jesús. Pero también cometemos muchos errores cuando todos le echamos la culpa al diablo, porque nos volvemos nosotros como, y eso fue lo que le pasó a Eva, entre otros. O sea, no fui yo, fue la serpiente. Adán primero dice, no fui yo, fue la mujer. La mujer, no fui yo, fue la serpiente. Pero ninguno asumió su responsabilidad. Lo mismo pasa hoy. Hay comportamientos humanos y que la gente se escuda diciendo que no, que es un espíritu de alcoholismo. No es un comportamiento humano, o sea, ya hay que tomar. ¿Qué cuento? Es que me cogió el espíritu de no sé qué, el espíritu de infidelidad. O sea, toma decisiones, ser radical en muchas cosas. Por eso la Biblia en muchos de los pasajes dice, dejaos, despojaos, quítate, huye. ¿Sí? ¿Qué dice entonces Génesis 3:15? Porque dice el pastor que ese espíritu de alcoholismo, eso es que de las raíces de los papás y que no sé qué, que es una herencia y que hay que atar y desatar y quitar todo eso. Entonces yo como dice su persona, que eso ya es de la persona, ¿no? Son decisiones. Es como que quiere matar, lo que le gusta. Claro, porque hay otro punto que también tocaremos en algún momento, que es el tema ese de las maldiciones generacionales. Sí. No, es que como el tatarabuelo era un borracho, el papá era un borracho, él también salió borracho. No, son comportamientos humanos. Porque cuando una persona, entre otras, se convierte a Cristo Jesús, usted creo que lo saben, lo tenemos que tener claro, cuando se convierte a Cristo Jesús, no hay maldición ya. Porque Gálatas 3 dice que Cristo se hizo maldito, maldito todo aquel que muere en un madero, y Cristo murió para llevarse nuestras maldiciones. Entonces también es un error doctrinal cuando se dice que un cristiano tiene maldición. Se supone que si la persona es un cristiano, un nacido de nuevo, ya no tiene maldiciones. Entonces ese conceptico de maldiciones generacionales, que es una de las doctrinas que se levantan y cogen fuerza, ese ya no aplica, ¿no? El que hay que hacer liberación y una cantidad de cosas, no, sencillamente camina en la palabra de Dios, conocer la verdad, y la verdad que nos hará libres. Obedece la palabra de Dios, que es otro concepto por ahí de las guerras espirituales. Entonces, que vamos a hacer guerra espiritual y que vamos a atar y que vamos a pisar la cola al diablo y una cantidad de cosas, y pueden hacer, y pueden reunirse, y pueden vociferar y gritar y escandalizar, y la gente se son como locos, y pueden hacer una guerra. No, fue terrible esa guerra espiritual, fue tremenda esa reunión de guerra espiritual, pero están desobedeciendo la palabra de Dios, pero están viviendo en pecado. Entonces, recuerden que la guerra espiritual es una guerra ¿de qué? De argumentos. De argumentos. Donde el diablo tiene sus argumentos, dice, puede gritar mucho, puede ser muy consagradito, pero yo tengo argumentos contra usted. Entonces el diablo va ganando la batalla porque tiene argumentos. Pero si tú te llenas de argumentos de la palabra de Dios, cuando el diablo venga a decirte, tú tienes los argumentos de la palabra de Dios. No fue así como Jesús venció a Satanás en el desierto, le mandó argumentos y taco de Jesús. No es cierto, porque escrito está, escrito está, escrito está. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Cuando el diablo quiera venir a atacar, entonces algunos se asustan, pastor, ore por mí, que creo que me están haciendo brujería. No, nos reímos, pero hay gente que está asustada porque cree que es brujería. Y yo les digo, mientras usted esté consagradito, metido con Dios, obedeciendo las cosas de Dios, el diablo no tiene ninguna autoridad. Les conté alguna oportunidad en aquel libro de Destruyendo Iglesias, un libro de una mujer ex satánica que se convirtió al Señor, y ella se metió al satanismo porque pensó que siendo satanista pues era la muy la que podía hacer muchas cosas, y comenzó a hacerle un trabajo a una señora que tenía un salón de belleza, y le hacían trabajos y no. Entonentonces vaya donde el brujo mayor dice, no, aquí encuentro porque esa señora no hemos podido. ¿Con quién se metieron? No, con la señora de no, ahí es caso perdido, es que es una cristiana. ¿Cómo así cristiana? No, es que está metida con Dios. ¿Cómo así? O sea que hay un poder más grande que nosotros. Sí, Cristo. Ese día dejó la brujería y se metió al cristianismo. Porque el diablo sabe que no se puede meter con una persona que está consagrada. Por eso hablamos de argumentos. Pero si dice que va a una iglesia, pero anda en pecado y lo demás, el diablo tiene todos los argumentos para derribarlo. ¿No? Sigamos. Entonces, ¿qué dice, por favor? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañón. Muy bien. Entonces, fíjense, pondré enemistad. ¿De quién está haciendo referencia? ¿De qué está hablando ahí la palabra? ¿De quién? Entre Satanás y la mujer. ¿Y quién era el que le iba a espichar la cabeza? Le va a herir la cabeza. ¿Quién es? La simiente, Cristo. ¿De qué está hablando todo esto? ¿De quién está hablando? El nacimiento de Cristo.
de Cristo Jesús sea en la cruz del Calvario. Sí, vas a hacer cosas, pero finalmente Cristo le va a aplastar la cabeza, le va a dar la cabeza. Entonces fíjense que ahí ya le está dando una sentencia a Satanás. Y el diablo sabe que cuando se mete con un hijo de Dios, es un caso perdido. Y los católicos se cogen de este texto para honrar a María. Que yo he visto imágenes que tienen una serpiente. Sí, entonces ellos se acogen de este texto. Que está haciendo alusión a María, pero realmente está hablando de Cristo Jesús. Está machucando la cabeza a Satanás ahí, porque está la serpiente. Martica, ¿tú lo tienes en la Nueva Traducción Viviente? Génesis 3:15. Ya lo Porque aquí lo que nos está hablando es de la promesa de este segundo Adán, que es Cristo Jesús, que iba a venir y que vendrá de una mujer, ¿sí? Que así como vino Cristo, vendría de una mujer, ¿sí? Y que vendría Cristo sin pecado y que iba a restaurar todas las cosas. ¿Qué dice en esta versión? Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Su descendiente. ¿Cuál? ¿De qué está hablando ahí? ¿De quién? De Cristo Jesús. Sí, ¿lo hirieron a Jesús? Claro, lo hirieron. ¿Pero lo vencieron? No. El Papa, entre otras, hace poco, bueno, hace algunos añitos hizo un anuncio que la mayor derrota de Jesús había sido la cruz del Calvario. Que esa ha sido la mejor. Y eso es una... Sí, completamente. Porque eso fue la mayor victoria. Y entonces cuando Satanás estaba celebrando con todos sus secuaces, sus demonios, la victoria, llega Cristo allá y le quita las llaves y le aplasta la cabeza. Entonces ha sido la mayor victoria, la cruz del Calvario. ¿Y tenía que cumplirse? Sí. ¿Para qué tenía que cumplir? Era necesario, porque estaba escrito ya, ¿verdad? Estaba escrito. Hebreos capítulo 11, verso 1. Entonces noten que todos los creyentes de la antigüedad que esperaron esa promesa redentora, ellos fueron salvos por la fe. Ellos no vieron a Cristo Jesús. ¿Dónde? Eso es una buena pregunta de examen. ¿Dónde estaban todos los que murieron antes de Cristo Jesús? Que fueron creyentes, que creyeron esta promesa. ¿Dónde? Los que murieron antes de Cristo, hicieron de Abraham. ¿Dónde estaban? Es que la palabra es un versículo que dice que el Señor bajó a las profundidades del abismo y rescató a su iglesia. Estaban allá. Sí, ¿está en dónde? Con una sala de espera que se llamó el seno de Abraham. Se llamó el seno de Abraham. Sí, entonces los que murieron antes de Cristo Jesús, estaban ahí. Y cuando Jesucristo viene, va y los rescata a ellos. Entonces encontraremos a Moisés, ¿a quién más encontraremos por ahí? Abraham, David, Jacob, ¿sí? Todos los que murieron creyendo la promesa, estaban ahí. Y los sacó el Señor y los llevó ¿para dónde? Al cielo. Y ahora cuando un creyente muere, entonces... Directamente al cielo. Porque ahora es un nuevo testamento, un mejor pacto. Ellos tuvieron que esperar, pero está en la promesa de Hebreos 11:1, ¿qué dice? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la nueva traducción dice este pasaje, la fe es la confianza, escuchen lo que dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, nosotros tenemos la certeza y nuestra vida cristiana es una vida de fe, que lo que está escrito en la palabra se cumple. Y de hecho la Biblia dice que si aquellos que murieron en Cristo, o sea, los discípulos, los apóstoles, creyeron, mucho más será la recompensa para aquellos que sin haberlo visto, creemos. Y ahí estamos nosotros, porque yo no he visto a Cristo Jesús. Yo sé que Él es real, yo sé que Él es una persona, y les decía el día domingo, yo sé que es más real que ustedes que estoy viendo en este momento, pero yo no lo he visto físicamente, pero nosotros por fe creemos en Él. ¿De acuerdo? Primera de Pedro 1:10. Entonces los profetas querían saber lo que estaban profetizando acerca de esta salvación inmerecida, dice, que estaba preparada para ustedes. Entonces, esta promesa que Jesús dio, ¿qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Es algo que se va a dar, es algo que, y las promesas que Dios da en su palabra se cumplen. Dice que Él no es hombre para qué, ni es hijo de hombre para qué,
Y si Él nos ha prometido la salvación, si creemos en Él, estemos tranquilos, estemos seguros. Esta promesa entonces fue consumada en la muerte de Cristo en la cruz y confirmada por Dios en la resurrección, cuando venció. Imaginemos que hubiéramos recibido esa palabra y que nos hubieran dicho que Cristo murió y que quedó ahí sepultado. ¿Cómo sería nuestra fe? Nula. Fue un líder bueno, un líder que hizo cosas bonitas, obras, pero murió. Pero ¿qué fue lo que le dio fortaleza a la promesa? La resurrección. Si Cristo, como dijo el apóstol Pablo, entre otras, si no creyésemos en la resurrección, vale nuestra ¿qué? Nuestra fe. Y seríamos dignos de lástima, ¿no? Pobrecitos. Pero es que en el caso de nosotros que creemos en Cristo Jesús, no, nadie puede llamar pobrecitos, no. Porque nosotros creemos en un Cristo que murió, sí, que fue herido, sí, pero que resucitó y que está en victoria y que está saludable. Perdón, o sea, ya sí está, podríamos decir que es como está el pueblo judío que no se ha convertido. Ah, claro. Sí, No, sí, ellos, no solamente el pueblo judío, los que creen en Mahoma, los que creen en Gandhi, los musulmanes, algunos que pusieron la fe en Abraham, no es que Abraham, y para ellos su Dios es Abraham, pero van a la tumba donde sepultaron a Abraham y encuentran los restos de Abraham. No lo mismo los que creen en María, pues no, es que María, no, los que creen en cualquiera de los santos, no, es que para mí es tal santo, pero allá donde murió ese santo, y María murió, ¿no? María murió. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos reafirma a nosotros y nos da la confianza que estamos en el camino correcto. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Muy bien. ¿Qué dice ahí, Martica? Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía. ¿Quién tiene el poder sobre Quien tenía el poder sobre la muerte. Muy bien. Por eso Jesús se tuvo que encarnar. Pero por eso Jesús no tuvo, es decir, María no tuvo contaminación para tener a Jesús por un hombre, sino que fue por la misericordia y por la obra perfecta del Espíritu Santo. Pero tenía que ser hombre para que él pueda pagar esa deuda. Y tenía que morir alguien, que lo vamos a mirar dentro de todo el proceso de formación. Tenía que haber un sustituto. Y no podía ser un corderito, no podía ser un animal, sino que tenía que ser una persona. Y por eso Cristo se encarna y viene y muere. Y por eso la Biblia está diciendo que hecho de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Va y le quita las llaves de la muerte. Y por eso nosotros como cristianos, escúchenme por favor, nosotros como cristianos no podemos tenerle temor a la muerte. ¿Por qué razón? Porque la promesa que está a nosotros, estamos hablando del pueblo de Dios, es que si nosotros creemos en Cristo Jesús, no moriremos jamás. La muerte no pasará por nosotros, la muerte pasó por Cristo para que nosotros lo pasemos por la muerte. Porque Dios nos promete que tendremos ¿qué? Vida eterna. ¿Y cuándo termina la vida eterna? Nunca. Por eso el cristiano no muere. Y por eso tenemos que tener muy claro el concepto de muerte. ¿Y muerte es qué? Muerte es separación. El concepto que normalmente la gente tiene de muerte es que es fin, que es terminación, pero para nosotros es separación. Entonces nosotros tenemos una ventaja muy grande como cristianos, y todo esto que estoy hablando son argumentos que le damos a las personas también, que debemos dar a las personas para que pongan la confianza en Cristo Jesús. Se van a dar cuenta después de todo lo que les hablemos, que dicen, no, es lo mejor, repito, hacer parte también de él. Nosotros ni siquiera el cuerpo, porque nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿sí han notado eso? Y un día polvo eres
y en polvo te convertirás. Pero aún con el cuerpo, el Señor nos da una promesa. ¿Y cuál es la promesa para el cuerpo? Que será transformado y que tendremos un cuerpo semejante como al de Cristo Jesús. ¿Y cómo es el cuerpo de Cristo Jesús? Glorioso. Que es lo que es la última etapa de nuestra vida, que se llama la glorificación. Ahí no hemos llegado todavía, un día llegaremos a eso, la glorificación. Por eso, mis amados, un día cuando el Señor llame a su presencia, démosle gracias cuando tengamos que despedir a un hermano, cuando se tenga que despedir. Porque para nosotros no tiene que ser un motivo de tristeza, porque es que somos una raza rara, que nosotros queremos estar con nuestro Salvador, pero cuando estamos enfermos, cuando muere, pero no, ¿quieres o no quieres? Queremos estar con nuestro Salvador, y cuando el Señor nos llama, entonces, o cuando el Señor llama a alguno de nosotros, entonces, pero ¿por qué? No, ¿para qué somos egoístas? Eso es lo que sucede. Es que la carne no quiere morir bastante. Sí, no quiere morir. Pero bonito lo que dice Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es que ganancia. O sea, Pablo sabe que con Cristo, imagínate, con el que tanto he hablado, del que tanto he predicado, y estar con él ahora por la eternidad, es una ganancia. Sí, lo que pasa es que lo que Nelita dice, la carne por un lado no quiere morir, pero por otro lado la carne no se quiere desprender del mundo. Entonces nos angustiamos, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con el negocio? Téngalo por seguro que nosotros nos vamos, Dios cuidará de nuestros hijos. ¿Es así o no? Que ninguno somos infalibles, no es que si se va a acabar esto, no. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Tendremos que ser muy conscientes que tarde que temprano vamos a morir, si no es que el Señor viene. Y lo que está indicando, todo lo que estamos viendo, es que en cualquier momento el Señor venga por su iglesia. Entonces, algunos partirán o partiremos con Cristo sin pasar por esa puerta de la muerte. Hebreos capítulo 7, verso 25. ¿Quién lo tiene? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien. Entonces Cristo murió, resucitó, y una de las labores de Cristo en este momento, escúcheme, una de las labores de Cristo en este momento, ¿cuál es? O sea, tenemos intercesor. O sea, cuando uno dice, no estoy con mi problema, estoy en mi dificultad, no está solo. El Señor está intercediendo por nosotros. Miren lo que dice esta versión. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Noten que no somos un pueblo solos o abandonados. Aunque no lo veamos físicamente, nosotros lo sentimos, y Dios está a través nuestro, o Dios está con nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y no estamos solos. Y además de eso dice que Dios está intercediendo a favor de nosotros. Usted se imagina el clamor del Señor por nosotros, que seamos guardados, cuidados, cuando ve que nos queremos desviar, el Señor ahí intercediendo por cada uno de nosotros, cuando pasamos por necesidades, por dificultades. ¿Ustedes han visto milagros cuando han pasado por dificultades de productos? Eso es fruto de lo que el Señor está haciendo. Eso no es porque seamos buena gente ni porque nada. Fíjense que aquí también podemos ver otro concepto, que aún en esa parte, cuando vemos milagros y cosas hermosas de nuestra vida, cuando vemos el cuidado de Dios hacia nuestros hijos, cuando vemos que Dios está tocando el corazón de nuestros hijos, eso no es que el papá, es que yo le puse cantaleta, es que yo sí les decía, es que yo sí no sé qué, no, es el Espíritu Santo trabajando en el corazón de ellos para que en el momento que Dios tiene indicado se conviertan al Señor. Entonces, ¿quién hace toda esa labor? Por ejemplo, pues yo no sé si me da oportunidad de decir, por ejemplo, el milagro tan grande que Dios hizo conmigo, un milagro De sanidad tremenda. una sanidad, porque ya hace que 20 días no es que está trabajando, y era una persona que yo sí pensé, yo sí siendo cristiana, yo pensaba que se me iba a quedar en silla de ruedas o que no se podía parar, porque durar 3 meses sobre una mesa así, sin dormir ni nada, y yo verlo llorar y todo eso, y no podía caminar. No, para mí es un milagro muy grande que Dios hizo conmigo. Y son muchos los milagros. Nosotros no tenemos ni idea de todo lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros, cómo nos ha cuidado en medio de esta pandemia y todo lo que ha pasado. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, y toda la gloria sea para el Señor. Y eso es bueno, mire, y valga la oportunidad, y gracias, hermanita, para que cuando nosotros veamos que Dios ha intervenido, demos la gloria a Dios. A veces nosotros
decimos, no, es que soy yo, es que hice esto, es que yo pagué el tratamiento. Ni se puede pagar, hay mucha gente con mucha plata, pero cuando Dios quiso llamarlo, lo llamó y punto. Y no solamente eso, pastor, sino que el Señor, sin un peso, él sin un peso, pero el Señor le proveyó dinero para su tratamiento, porque eran todos los días terapias de 20, 30 mil pesos. Y el Señor proveyó un año prácticamente, porque hace un año estábamos en eso. Y ya ahorita, pues yo le doy gracias al Señor, porque yo le he dicho a él, y inclusive Arturo me dice, gloria a Dios, porque los niños son muy duros, porque como dice su merced, le dice, mire, haga no sé qué, mejor encomendarles al Señor para que ellos, pero él ha sacado algo bueno porque él ha creído en Dios, porque en la situación que estuvo, o está todavía, porque los problemas nunca faltan, pero ahí está la mano de Dios. Dios obrando. Sí, y es importante, ¿no? que aprovechemos momentos como para decir que Dios es el que lo ha tocado. O sea, fácilmente, si Dios hubiera querido, lo deja ahí. sí. Pero Dios quiso porque le quiere una oportunidad y eso hay que reconocerlo. Entonces, fíjense que siempre la intención de Dios, los versículos que hemos leído desde el principio, siempre ha sido salvar a su pueblo por gracia. O sea, por gracia, que la gente tenga, que es la parte que estamos trabajando hoy, que la gente entienda el Evangelio y la gracia. Ese es el Evangelio y la gracia. Que no es ningún mérito humano, que nosotros no hicimos absolutamente nada, que estamos acá por la misericordia de Dios, porque Él fue el que nos llamó. No fuimos nosotros, no fuimos el que tomamos la decisión de buscar a Dios. No, es Dios el que ha hecho esto. Romanos 3:30. ¿Qué dice, por favor? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Muy bien. Aquí es lo importante que dice el pasaje en esta versión. Dice que hay solo un Dios. Y eso para otros es muy claro. Recuerden que la religión tradicional son politeístas. ¿Qué es politeísta? Tienen varios dioses. No sé cuántas vírgenes tengan, pero ahí creo que más de 1000 vírgenes. Y Dios es para todo. Dios es que si está el tema de los cultivos, entonces a San Isidro. Que si no tienen novia, ¿quién? San Antonio. Y póngalo para atajar y verán que es una plata. Es que saben, ¿no? ¿Qué más? ¿Usted que sabe? Es que lo repetimos aquí. Eso lo editamos ahí. Es Marta, pero es otra Marta, ¿no? Que ustedes conocen. La esposa del pastor. Bueno, entonces siga. Entonces hay un solo Dios, es muy claro, y hay un solo Dios. Y Él declara justos a judíos y a gentiles. Únicamente, no te lo que dice esta versión, únicamente por medio de la fe. Entonces fíjense que aquí hay dos cositas importantes. Primero, que hay un solo Dios. Y él es el que declara justos. ¿Y por qué nota aquí judíos y gentiles? Porque va a justificar a los judíos. ¿Por qué qué? Porque Él vino a justificarnos a todos. Aquí es una forma de decir a todos, ¿no? Pero deja claro judíos y gentiles. ¿Quién eran los judíos? Los judíos eran los únicos que se creían que eran el pueblo de Dios, entonces eran los únicos beneficiados y los únicos consentidos y lo demás. Y aquí deja claro, ¿y gentiles? ¿Quién eran gentiles? Todos los no judíos. Entonces eran ellos, dicen nosotros los judíos y los otros. La palabra gentil es nosotros, ¿no? ¿Cómo? Entonces aquí está diciendo que Dios es el que declara justos a judíos y gentiles. Y hay un solo camino, dice en esta versión, únicamente por medio de ¿qué? De la fe. Deja clarísimo, o sea que él es el único Dios y que Él justifica tanto a un grupo como al otro grupo, y lo único que necesitan tener tanto los unos como los otros es una sola cosa, y se llama la fe. O sea, no es que ellos son salvos porque son judíos, o los otros son gentiles y son salvos porque creyeron, porque hicieron tales cosas y entonces ahí se salvaron. No. Entonces deja muy claro eso. Muy bien. Hay un pasaje, vamos a leerlo rápidamente, pero es un pasaje que es como el centro de todo lo que es el Evangelio, que lo escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 15. Y ahí vamos a mirar entonces un evangelio de gracia tal cual, puro, no adulterado, que es otro punto, ¿no?
porque hoy se adultera mucho el Evangelio. Hoy se le mezclan muchas cosas. Hoy encontramos en las iglesias mucho Evangelio mezclado. Entonces sí tocan cosas de Dios, pero mezclado con algo. Y vamos a tratar, y traten ustedes, mientras estén aquí en esta tierra, traten de manejar un Evangelio puro. No necesita ningún tipo de mezcla. Sí, esto es bueno, pero hagámosle tal cosita, pero también hay que hacer tal... No, cualquier mezcla ya está adulterando. Es como la leche, ¿verdad? Si le echan un poquitico de agua, ya está adulterada. Vamos a verlo entonces, 1 Corintios 2, del 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, está hablando el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras ¿qué? Persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de ¿quién? De Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, escuche lo que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Entonces noten que este es el Evangelio puro, sin necesidad de mezclar, necesidad de conocimiento, ni de agregar alguna cosa, y es que como que le faltó algo a la Biblia, agreguémosle esto, y es que esto no está escrito, pero Dios me lo mostró, pero Dios me lo reveló, pero un ángel me lo mostró. Cuando ustedes escuchen términos como esos, que alguien le diga, mire, no está en la Biblia, pero Dios me lo mostró, ya corte eso. ¿Por qué? Porque es que todo lo que Dios tenía que manifestarnos está escrito en la palabra de Dios. No falta absolutamente nada. Todo lo que Jesucristo tenía que hacer en esta tierra, todo lo hizo. Todo lo hizo. Ustedes no esperen cosas diferentes. Ya está ahí. Él no tiene que cambiar, Él no tiene que hacer cosas nuevas. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Somos los que tenemos que ajustarnos a lo que Dios dice. Entonces, este es uno de los evangelios que tenemos que conservar. Es decir, el único que tenemos que conservar. El resto de cosas, cuando se mezcla esto, pero metámosle aquí algo de prosperidad, pero metámosle algo aquí de milagros, cualquier otra cosa, ya está adulterado. Y Pablo tuvo mucho cuidado en esto. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 3, verso 24. ¿Qué dice, por favor? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien. Escuchen, por favor. Entonces, vamos a dejar claro un concepto para ir terminando, que es un regalo, que es algo gratuito que Dios nos ha dado. Eso tenemos que decírselo a las personas, que no es nuestras obras, que no es lo que nosotros hagamos, no es nuestro esfuerzo, escúcheme, no es nuestro esfuerzo,
Porque si le agregamos esto más tu esfuerzo, entonces listo, vienes a la iglesia, pero te tienes que bautizar para que seas salvo. Entonces fíjense que le estamos agregando algo. Listo, esto, pero te tienes que vestir de esta manera. Entonces le estamos siempre agregando y estamos comenzando a mezclar. Entonces la gente sale convencida que ellos son santos por su forma de vestir, o que son salvos porque se bautizaron, y que si no, los que no se bautizaron entonces están condenados, y ahí están agregándole algo de obras. Y es lo que dice Romanos 3:24 en esta versión. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Versículo 26. Porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluía en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos. Escucha cómo termina aquí. Cuando ellos ¿qué? Creen en Jesús. Lo único que la gente necesita es creer en Jesús. Pero ¿qué es eso de creer en Jesús? Porque la Biblia dice que los demonios creen. ¿Pero los demonios son salvos? No. Entonces, ¿cuál es este creer? ¿Qué será eso de creer en Jesús? Porque es que hay una creencia que es una creencia intelectual. Y si salimos ahora a preguntarle a la gente si creen en Jesús, el 95 o 100% hay que creen en Jesús, pero ¿son salvos? Entonces, ¿cuál será ese creer que está mencionando aquí la Biblia? A ver, discutamos entre nosotros, ¿cuál podría ser ese creer? Creer, pero también recibirle. Poner nuestra fe. ¿Por qué los demonios, que dice la Escritura, los demonios creen y no son salvos? ¿Y por qué la Biblia dice que nosotros creemos somos salvos? Porque no obedecen. Porque ese creer tiene que ir de la mano con la obediencia. Y los demonios pueden creer, y veían a Jesús venir y creían que era el Hijo de Dios, pero no obedecían la palabra de Dios, no caminaban de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el creer tiene que ver con confianza en Dios, pero esa confianza tiene que ver con obediencia. Esa confianza tiene que ver con que lo que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, obedece. O sea, nosotros no podemos decir que creemos en Jesús, pero caminamos de cualquier manera. Nosotros no podemos creer, porque es que aquí hay un punto que es bien importante, que nosotros no somos justificados si creemos en eso, es decir, si entregamos nuestra vida a Cristo. Ya. O sea, tomamos eso, ya, Señor, lo que tú digas lo vamos a hacer. Vamos a obedecerte, Dios. Vamos a hacer los cambios pertinentes. Vamos a hacer, en el momento que Dios nos diga que tenemos que hacer las cosas, tenemos que ser diligentes en hacer las cosas. Entonces, ahí hay un problema nosotros como cristianos, porque creemos en Jesús, pero seguimos haciendo las cosas que a nosotros nos parecen. Y estos cristianos que estamos estudiando los días domingos también, fueron cristianos que se la jugaron toda con Cristo Jesús, y que no les importó despojar. Vamos a ver un personaje el próximo domingo, no se lo pierdan. El domingo, un personaje que es Bernabé. ¡Wow! Eso es, o sea, si a uno le dijeran como pastor, ¿cómo sería el cristiano ideal que usted quisiera tener en la iglesia? Yo diría uno como Bernabé. Yo quisiera que la iglesia estuviera llena de Bernabés. Y si nosotros fuéramos como Bernabés, impactaríamos en esta ciudad. O sea, si esta ciudad se convirtiera en que cada uno de los miembros de la iglesia fuera un Bernabé, bueno, haríamos cosas impresionantes. Entonces, el desafío es para que nosotros escuchemos ese mensaje en vivo y en directo, ¿vale? Y que nos convirtamos en Bernabés, y que nos decidamos cambiar. Y esto es, ¿por qué? Porque Bernabé fue un hombre, que aquí lo muestra, un hombre que le creyó a Jesús. Digo, listo, o sea, no hay nada que hacer. Pablo es otro testimonio tremendo. O sea, Pablo es un hombre que decidió creer. O sea, Pablo, si uno quiere mirar a un hombre convertido de verdad, uno tiene que acercarse a mirar a Pablo.
Un hombre que se despojó absolutamente de todo y entregó completamente. Y uno tiene que mirar qué tan parecidos somos nosotros a Pablo. No le digo Bernabé porque pues, hay muchas características que vamos a estudiar. Pero cierto que nos falta bastante. Y ese va a ser el desafío, que nosotros aprendamos verdaderamente a creer. Y cuando nosotros le entregamos a Cristo Jesús, estemos tranquilos, amados. Estemos completamente tranquilos. Miremos para finalizar Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, 8. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, voy a leer en esta versión, que me pareció muy excelente en esta versión. Escuche lo que dice, Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Usted no tenía ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces deja sentado de tajo que no son ninguna de las obras que nosotros hagamos, que nosotros somos salvos solamente por la gracia y la misericordia de Dios, y que estamos acá y que Dios nos va a utilizar para servirle por su gracia y su misericordia. No es porque seamos los mejores, no es porque, y ninguno de los que estamos acá que queremos servirle a Dios, no lo hagamos por jactarnos o por demostrar que es que Dios le sirve y usted no. Nada. Humildad. Siempre la humildad tiene que ir tomada de la mano del denuedo que tocamos la semana anterior. Que seamos cristianos diligentes, haciendo lo que nos corresponde.